La diputada Vallejo miente y lo hace sistemáticamente, en realidad difama. Acusa falsamente a personas cuando eso le da ventaja. Y lo hizo en reiteradas oportunidades después del 18 de octubre. Acusó a Carabineros de haber herido a un funcionario del INDH con una bala, de dejar paralítica a una mujer, de haber lanzado a un vándalo al Mapocho con intenciones de matarlo. Todo era falso, pero así opera el Partido Comunista. Construye relatos, fabrica víctimas, inyecta odio y últimamente utiliza rostros de mujeres bonitas para inocular este veneno. Vallejo es una de estas influencers, de estas embajadoras del comunismo. En este contexto de mentiras es que la diputada impulsó la semana pasada una ley de, así le puso, reparación a víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de las movilizaciones sociales. ¿De qué se trata todo esto? De compensar económicamente, a través de una pensión millonaria, a personas que la diputada llama víctimas. ¿Y quiénes serían estas víctimas? Cualquiera que diga que sufrió algún tipo de pérdida después del 18 de octubre, a raíz de las manifestaciones. Y bastaría con esta denuncia y con tener 2 testigos, que además no se podrían declarar inhábiles a ninguno, sea quien fuera. Lo importante es que las víctimas no pueden ser agentes del Estado, o sea, las 2 carabineras que fueron quemadas en el rostro, los carabineros que quedaron ciegos o los que fueron dados de baja sin el debido proceso, esos no cuentan. Y tampoco cuentan los que perdieron sus empleos en ese tiempo o quebraron. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? ¿Qué pretende el Partido Comunista y la izquierda radical? Lo primero, para profundizar un relato artificial, un relato mentiroso como el que ellos han querido instalar, hay que repetirlo. Y esta iniciativa es una forma de repetición. Y la historia que se repite es más o menos la que sigue, ¿no? Desde el 18 de octubre, el pueblo, porque así le dicen para que parezca que son trabajadores chilenos comunes y corrientes, el pueblo salió a manifestarse. Estaba molesto por lo ocurrido en los últimos 30 años, entonces decidió quemar 25 estaciones de metro y vandalizar unas 100 más. A propósito, hay que decir que arreglarlo costó $880 millones y que se terminó de hacer este arreglo recién en septiembre del año pasado, cuando se entregaron las últimas 2 estaciones que quedaban. Pero en fin, sigue la historia. Ese mismo pueblo expresó su molestia contra el sistema destruyendo semáforos, paraderos, locales comerciales. ¿Cuánto costó esta segunda parte de la fiesta? $850 millones más. En lugar de ir a trabajar los días viernes, de nuevo, el pueblo estuvo haciendo barricadas por meses, enfrentándose con molotov y piedrazos a la policía. ¿Hemos pensado en lo ridículo que es toda esta historia? ¿Estamos conscientes de cómo se ha ido instalando como verdad oficial? Por ejemplo, ¿sabemos cuántas personas murieron en esas semanas? No, todo lo que oímos son vaguedades. Derechos humanos, asesinatos, violaciones, tortura. Vamos a hacer el ejercicio entonces solo respecto a las muertes para mostrar hasta qué punto dejamos pasar permanentemente afirmaciones sin análisis crítico. Las personas que murieron en ese periodo son 34. 14 de esas 34 en lugares incendiados, incendios que produjeron los manifestantes. 1 por electrocución con barreras eléctricas de protección, o sea, tratando de saltarse una reja. 4 por atropellos de ciudadanos a protestantes. 2 por disparos de ciudadanos a saqueadores. 1 por ataque con arma blanca de saqueadores a un comerciante. 1 por paro cardiorrespiratorio, o sea, un ataque. Otro por asfixia de sumersión. Dramático, atroz, pero no estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Tampoco estamos hablando de una lucha del pueblo. No, señores, el pueblo no quema el metro que usa, no quema el paradero de micro que lo protege la lluvia. El pueblo no destruye semáforos. Mienten porque un comunista solo puede llegar al poder por la vía democrática convenciendo a los electores de que todo es tan pero tan malo que merece la pena intentar un camino distinto. El Partido Comunista necesita mentir, necesita convencer de que las cosas están peor de lo que están y necesita también que los problemas se agraven. Le viene bien la destrucción de la economía, el cierre de empresas, la paralización de actividades por cuarentenas absolutas o indefinidas, por manifestaciones violentas, la pérdida de puestos de trabajo, todo eso le sirve y a su vez va produciendo un fenómeno de profecía autocumplida. ¿O acaso no es verdad que realmente estamos mucho peor que antes del 18 de octubre? Es como un proceso de lavado del cerebro, de manipulación propagandística que funciona muy bien además cuando no hay prensa, cuando no hay políticos que le hagan frente a este discurso. Entonces, primero se dice que las cosas son lo que no son, eso para empezar, esta es la primera parte de la estrategia, y luego
se promueven todas aquellas conductas que hagan colapsar el sistema. Y después concluyen que el sistema es malo y que ellos ofrecen uno sustantivamente mejor. Esta es la primera razón que explica esta ley de reparación. Hay que propagar la mentira, lo más que se pueda. Hay que destruir al máximo. Hay una segunda razón para entender esta ley también. Los individuos que salieron a la calle en nombre del pueblo eran probablemente jóvenes que tenían poco o nada que perder. De pronto, la ultraizquierda entonces a estas personas les dice que son héroes, que cuanto más daño causen mejor, los envalentona, los entusiasma, les paga. Obviamente, esa izquierda extremista sabía que varios iban a morir. Yo se lo advertí públicamente a Vallejo, a Cariola, a Boric. Pero no importa, es daño colateral. No son sus hijos, no son ellos. Con esta ley, sin embargo, parece como que estuvieran honrando a los muertos que ellos mismos enviaron al sacrificio. Les dicen entonces a sus mamás, a sus familias, que sus hijos fueron mártires. Les hacen pensar que todo tuvo sentido. Les consiguen una pensión, pero eluden la responsabilidad que tienen de dar explicaciones, de pedirle disculpas a esa familia, de decirles la verdad. Y no es que el Partido Comunista además tenga una visión tolerante respecto de quienes causan desorden, no. Cuando llegan al poder no toleran ni siquiera la crítica de medios de prensa, la censura y la muerte para sus adversarios. Pero antes de llegar al poder, estos desórdenes, estos disturbios son funcionales, porque para ellos todo vale. Vale usar gente joven, usar a personas pobres, usar a mujeres lindas. Los chilenos tenemos hoy la posibilidad de ponerle límite a estas personas, de evitar la propagación de este cáncer. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para eso? Se está acabando el tiempo.